Listo, creo que ya inició a grabar. Vale, entonces el tema de hoy es continuamos con el fenómeno de resalto hidráulico. Entonces, el resalto hidráulico es un cambio del estado supercrítico a subcrítico, es decir, de profundidades bajas, ¿sí?, a profundidades grandes. Entonces, ese es el fenómeno donde el flujo de agua pasa de supercrítico a subcrítico. En ese cambio de profundidades hay usualmente una pérdida de energía muy grande. En este esquema de esta figura, entonces vemos cómo varía la profundidad supercrítica, que es esta profundidad, y es antes del resalto, o aguas arriba del resalto, y la profundidad aguas abajo del resalto. Esta es la profundidad supercrítica y esta es la subcrítica. Entonces, analizándolo desde el punto de vista de energía específica, entonces vemos que cuando se utilizan las ecuaciones, si esto tiene, por ejemplo, el mismo fondo, ¿sí?, si este canal tiene el mismo fondo, entonces las energías 1 y 2 deberían estar en la misma línea o en el mismo punto de la energía. En este caso, cuando se utiliza la ecuación de energía específica o conservación de energía, vemos que hay una pérdida de energía que no se puede tener en cuenta o no tiene en cuenta el diagrama de energía específica. Sin embargo, cuando se utiliza el principio de conservación de momentum, aquí sí vemos que si hay una mejor estimación, ¿sí?, donde se ve una conservación de momentum. Un resalto hidráulico es altamente turbulento. Acá hay una turbulencia. Hay patrones complejos de flujo interno. Y allí donde hay esa turbulencia se da una considerable pérdida de energía. Entonces, en los resaltos hidráulicos, como por ejemplo las canaletas parcial o vertederos que son de caída, se ven estos fenómenos de resalto hidráulico y son de gran aplicabilidad en la ingeniería ambiental, por ejemplo, para aprovechan esa mezcla para utilizar o emplear sustancias para potabilizar aguas, donde va a haber una mejor mezcla de esa sustancia para el tratamiento de las aguas, por ejemplo. Entonces, en un resalto hidráulico no se puede, como vimos en los diagramas anteriores, no se puede emplear la ecuación de energía porque la pérdida que existe en este resalto hidráulico es considerable. Entonces, lo que se usa y permite analizar los problemas de resalto hidráulico es el principio de conservación de momentum. Entonces, momentum en esta profundidad supercrítica y momentum en esta profundidad subcrítica. Entonces, esos momentos se conservan como unas fuerzas. Entonces, momentum en este punto 1 va a ser igual al momentum en este punto 2, aguas arriba del resalto y aguas abajo del resalto. Entonces, la ecuación de momentum para cualquier canal, cuando el flujo es estable y el canal es prismático, esta es la ecuación. Entonces, el momentum va a ser el caudal. Bueno, el caudal, si el flujo es estable, el caudal en esta sección 1 va a ser igual a en esta sección 2. Es estable, no se está sacando caudal, el flujo que entra va a ser igual al flujo que sale. Entonces, el momentum se define como el caudal al cuadrado sobre la gravedad, como en este lado izquierdo es del momentum 1, va a ser entonces gravedad por el área de sección del canal, de la sección supercrítica, área 1, más el producto entre Y sub C1 y A sub C es la profundidad.
desde la superficie del agua hasta el centroide del canal. Recuerden que el centroide lo encuentran ustedes en tabla dependiendo de la figura. Entonces, Y sub C es la distancia desde la superficie del agua al centroide por el área del canal en la parte o en la aguas arriba del resalto hidráulico o en la zona donde el flujo es súper crítico. Y así mismo en el lado derecho va a ser caudal al cuadrado, gravedad por el área de la sección transversal en 2, más el producto entre la profundidad del agua, desde la superficie hasta el centroide, multiplicado por el área en esta sección transversal, que va a depender de la geometría. ¿Sí? Entonces, acá está el caudal. Q es caudal. J puede ser sección J, puede ser J1 o J2. Prácticamente Y sub J1 es lo mismo, lo podemos ver también como un Y1. Y este YJ2 es como un Y2. Profundidad, una profundidad. El área, entonces área es A, se le coloca el J1 para representar el área en esta sección y J2 para el área en esta sección. La gravedad, G, y eso sé, como os había mencionado, es la profundidad o la distancia que hay desde la profundidad, la distancia que hay en profundidad desde el nivel del agua hasta el centroide del canal. Va a depender de ese centroide de la geometría. ¿Sí? Entonces, el producto, como ustedes ven, bueno, acá ven de estos elementos geométricos, vemos el área, ya esta área ya la hemos visto en figuras dependiendo de la geometría, pero en esta tabla se añade la parte entre el área y la distancia desde la superficie del agua hasta el centroide del canal. Entonces, para un canal rectangular es B por Y a la 2 sobre 2. Para un canal trapezoidal es Y al cuadrado sobre 6, que multiplica 2 por M por Y más 3B. Entonces, este producto que ustedes ven acá de A por Y, Y sub C, es este término que ustedes ven acá, que es el producto de Y sub C por el área. Ya esto está en tablas para canales prismáticos. Es decir, canal que no cambian su forma. Para un canal rectangular, bueno, en la ecuación anterior, esta ecuación es la que permite analizar los problemas de canales de cualquier tipo de geometría prismática, ¿sí? Pero ahora se va a mostrar ya el análisis para un canal rectangular. Para un canal rectangular, entonces aquí vemos cuando el flujo es supercrítico y el flujo subcrítico, el flujo subcrítico aguas abajo del resalto y supercrítico aguas arriba del resalto. Entonces, cuando el canal es rectangular, de esta forma, ¿cómo se hace el análisis? Bueno, se puede hacer con la ecuación que les planteé de momento, o podemos hacer también un balance de fuerzas con respecto al eje X, es decir, en la horizontal, en la distancia que recorre el flujo. Entonces, esa sumatoria de fuerzas en X va a ser a la densidad por caudal por la diferencia de la velocidad 2 y velocidad, la velocidad en este punto y la velocidad en este punto. Entonces, la sumatoria de Fx va a ser igual a F1 menos F2. Sí, esta es sumatoria de X, de fuerzas en X, F1 menos F2. Recordemos que la presión es fuerza sobre área y la fuerza es presión por área. Pero como se analizan los problemas al centroide, entonces la presión va a ser igual, o la fuerza va a ser presión por el área al centroide. ¿Sí? Entonces, para un canal rectangular, presión, bueno, la presión se define como densidad por gravedad por altura, y el área al centroide va a ser igual B por Y sobre 2 para un canal rectangular.
simplificamos, esto va a quedar densidad por gravedad por B, y por y, es y cuadrado sobre 2. Entonces, este término densidad por gravedad, recordemos que es específico. Cuando analizamos agua, obviamente va a ser del agua. Si nosotros tomamos de esta ecuación F1 menos F2, que es la sumatoria de las fuerzas en X, vamos a tener esto de acá, como ya hemos planteado. Ahora, la fuerza 1 para un canal rectangular ya la definimos. Bueno, las fuerzas es esta ecuación, densidad por gravedad por la base por y al cuadrado sobre 2. Entonces, para F1 va a ser esta ecuación en F1. Entonces, los valores de Y van a ser Y1. Y los valores en F2 de esa misma ecuación va a ser Y2, porque el ancho para un canal que no cambia su forma, estos son los problemas que se están analizando. Entonces va a ser la misma base para el canal en esta sección y en esta sección. ¿Sí? Entonces, se tiene este término que es la fuerza en 1 y la fuerza en 2, que es densidad por caudal. Entonces la velocidad, recordemos que para un canal rectangular es, si esta es la base y esta es la altura, entonces el área es B por Y, ¿cierto? El área es B por Y. Y el caudal, recordemos que el caudal es igual a velocidad por área, y la velocidad va a ser igual al caudal sobre área. Entonces, de esta ecuación de caudal sobre área es la que se coloca, o la ecuación de velocidad que es caudal sobre área se reemplaza aquí. Entonces, como V2 es caudal sobre área, entonces caudal sobre el área en 2. Este es el área en 2 y el área en 2 va a ser B por Y2. Entonces vemos que este es un caudal en el numerador y en el denominador es un área. Entonces va a ser en la sección 2 y en la sección 1, caudal en 2 y área en 1 para un canal rectangular. Si ustedes algebraicamente reducen esto, van a tener entonces que la profundidad en 2 se va a poder calcular si se tiene la profundidad en 1 y el FRUT en 1. Es decir, yo conociendo la profundidad en 1 y el número de FRUT puedo calcular la profundidad en 2. Y viceversa, si tengo la profundidad 2 y el número de FRUT en esta parte, que va a ser obviamente subcrítico, voy a poder calcular esta profundidad supercrítica con esta ecuación. Esto aplica para un canal rectangular. Las pérdidas de energía se pueden calcular para un canal rectangular como la profundidad Y2 menos la profundidad Y1 a la 3 sobre 4 veces el producto de Y1 por Y2. Entonces, esta ecuación van a permitir calcular profundidades para canales rectangulares. Vamos a ver este ejemplito. Acá dice que un resalto hidráulico ocurre en un canal rectangular de ancho 4 metros. La descarga o el caudal en el canal, el caudal que transporta el canal es 7.5 metros cúbicos por segundo y la profundidad aguas arriba del resalto es Y sub 1, 0.2 metros. Determine la profundidad del agua Y2 aguas abajo, si va a ser esta profundidad que se va a determinar, las pérdidas de energía y la longitud del resalto, esta longitud que hay del resalto hidráulico. Para un canal rectangular, recuerden esa parte. Entonces, yo para este problema conozco la Y aguas arriba del resalto. Si este es el resalto, yo conozco aguas arriba, Y1 es 0.2 metros, conozco esta parte,
esta profundidad desde el fondo del canal hasta la superficie del agua, donde el flujo es supercrítico. Voy a conocer entonces, o voy a calcular la profundidad 2. Esa es la que nos piden allá. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la ecuación que vimos anteriormente, nosotros podíamos calcular esta profundidad 2 si conocemos la profundidad en 1 y el número de Froude en esta sección. Ahora voy a calcular el número de Froude en esta sección. Recordemos que es velocidad sobre G por A sobre T. Pero la velocidad es caudal sobre el área. Entonces va a ser el área en la sección 1 y le colocamos el subíndice 1. Entonces, por la raíz, el término de la raíz queda igual. Ahora lo que hacemos es, bueno, el caudal en el denominador queda igual. El área que multiplica la raíz, esta área, para un canal rectangular, recordemos que es B por Y. B por Y. Y el área, bueno, acá está el área de un canal rectangular. Recordemos que el área es B por Y. Sí, como ya lo hemos mencionado. Y el ancho superficial, si esta es la base, el ancho superficial que es esta T, este es el ancho superficial que es T. Entonces, T es igual a B, ancho superficial es igual al ancho del canal para un canal rectangular. Entonces, por eso vemos que dentro del radical tenemos la gravedad, que aquí está la gravedad, el área, que es el numerador, es B por Y, y este ancho superficial es B. Entonces vemos que el término de base que multiplica y base que divide se cancela y ya tenemos esta expresión aún más reducida. Ahora lo que hacemos es que reemplazamos el caudal, es 7.5 que lo vale el ejercicio. El ancho del canal es 4 metros, acá está. La profundidad del agua, aguas arriba del resalto es 0.2, es decir, esta profundidad es 0.2 metros. La raíz de la gravedad es 9.81 y la profundidad aguas arriba del resalto es 0.2. Calculando, o ya en la calculadora, utilizando la calculadora, nos da un Froude en la sección 1 de 6.7. Esto es, digamos, es consistente porque la profundidad 1 o aguas arriba del resalto es súper crítica. Entonces el Froude es mayor que 1 y por lo tanto es una profundidad que tiene lugar. Ahora, de resalto hidráulico para canales rectangulares, para poder hallar esas profundidades. Y entonces, esta profundidad en 2, es la profundidad subcrítica, va a ser igual a la 1 sobre 2, que multiplica a menos 1 más la raíz de 1 más 8 veces el Froude en 1. Simplemente ya tengo la profundidad, que es 0.2, y tengo el número de Froude, que es 6.7. Ya puedo calcular entonces la profundidad aguas abajo del resalto. Entonces simplemente reemplazo, va Y, Y1 es 0.2 y donde va Froude es 6.7, que es este que calculamos. Esto da que es la profundidad aguas abajo del resalto es 1.79, es decir, esta profundidad es 1.79 y esta profundidad es 0.2 metros. Es decir, el flujo pasó en ese resalto de 0.2 metros, que es la profundidad supercrítica, a la profundidad subcrítica de 1.79 metros. Entonces ya tenemos el primer inciso, que es calcular la profundidad aguas abajo de ese resalto. Ya está profundidad justo aguas abajo del resalto. Ahora, las pérdidas de energía. Ya habíamos visto que para un canal rectangular es Y2, profundidad en 2 menos profundidad en 1 sobre 4 veces profundidad 2 y profundidad 1. Entonces simplemente reemplazar
Y2 es 1.79, bueno, acá colocó 1.8, pero en realidad es 1.79. Eso no va a afectar considerablemente los resultados. La profundidad es 0.2, entonces calculando estos valores da 2.84 metros, esa pérdida de energía que hay aquí. Ahora falta la última parte, que es calcular la longitud del resalto, es decir, esta longitud. Ahora, esa longitud se calcula, bueno, se calcula con esta figura para un canal rectangular, ¿sí? Entonces, el número de Freud de la zona supercrítica, que era 6.7. Entonces, yo lo que hago es que voy a 6.7 más o menos por aquí, toco la curva y leo en el eje Y, y esto me da 6.13, aproximadamente 6.1, 6.13, ¿sí? Entonces, este 6.13 es igual a L sobre I al cuadrado. Entonces vemos que L sobre I al cuadrado, que es del eje Y, es 6.13. Entonces, como ya conozco Y2, que fue lo que calculamos en el paso anterior, que era 1.8 metros, es decir, la profundidad aguas abajo del resalto, que es lo que calculamos, lo multiplicamos por 6.13, ¿cierto? Porque de aquí yo despejo L. Entonces, L va a ser igual, este Y2 que está dividiendo pasa a multiplicar a 6.13, que es lo que vemos aquí. Entonces, ya efectuando el cálculo, esto da que la longitud del resalto es de 11 metros. Y allí ya hemos resuelto este problema. Ahora analicemos este problema. Un canal trapezoidal tiene un ancho inferior de 6 pies y pendientes laterales de m igual a 2, es decir, uno en vertical me desplazo. Transporta un caudal de 290 pies cúbicos sobre segundo. Se produce un resalto hidráulico en ese canal. Entonces, la profundidad del flujo justo antes del resalto es Y1, 0.9 pies. Determine la profundidad después del salto o el resalto hidráulico. Entonces, los datos que tenemos es el caudal de 290 pies cúbicos por segundo, la gravedad en el sistema de los Estados Unidos es 32.2 pies sobre segundo cuadrado, m es igual a 2, ¿sí? Que es de la relación de los taludes de este canal trapezoidal, y el ancho de ese canal trapezoidal, el ancho inferior, es 6.6 pies. El problema se analiza aquí, con esta figura. Tenemos la profundidad antes del resalto, que es 0.9 pie, y nos piden hallar la profundidad aguas abajo del resalto, o después del resalto, que este es el resalto. Entonces, para este problema se aplica momentum, ¿sí? Se aplica momentum. Entonces, ya hemos visto esta ecuación, que momentum 1 es igual a momentum 2, y momentum se define como el caudal sobre la gravedad por el área, por el producto entre la profundidad al centroide del canal por el área del canal en las secciones. En esta va a ser en la sección 1 y esto va a ser en la sección 2. ¿Sí? Momentum en 1 es igual a momentum en 2, es decir, el momentum acá va a ser igual al momentum acá. Eso es lo que se le denomina conservación de momentum. Entonces, calculamos el área. Vemos aquí en este término que el área hay que calcularla. Como tengo la profundidad en 1, que es 0.9 pies, yo puedo calcular el área en la sección 1 o área 1 o área J1. Es lo mismo para como se indica aquí. Entonces el área
para un canal trapezoidal, recordemos que es B más 2, B más 2, B más MY por Y. M en este caso es 2, por lo tanto es B más 2Y por Y1, va a ser profundidad en 1. Acá reemplazo, el ancho inferior es 6 pies, este ancho inferior 6 pies, vemos aquí el ancho inferior. Este 2 es el M, que es el que vemos aquí. Y1 es esta profundidad en la sección 1, que es 0.9, 0.9. ¿Sí? Efectuando los cálculos, esa área en la sección 1 para una profundidad de 0.9 pies, el área de ese trapecio va a ser 7.02 pies cuadrados. Ahora tengo que calcular este producto. Ya tengo el caudal, que es 290, tengo la gravedad y tengo el área en la sección 1, que es 7 puntos. Me falta calcular este producto. Y ese producto es de tablas para un canal trapezoidal. Esto fue lo que está en la tabla. Eso lo leen ustedes en la tabla. Ya les muestro, fue la tabla que les presenté al inicio para un canal trapezoidal. Entonces ya les muestro acá cuál fue de dónde fue esa, de aquí. Esa fórmula sale de esta figura, el producto del área por el centroide es para un canal trapezoidal es esta que vemos aquí, que es la que se está aplicando, porque se trata de un canal trapezoidal. Listo, que es esta ecuación que les he presentado aquí, fue la que tomamos de una tabla para un canal trapezoidal. Ahora, simplemente vamos a reemplazar. Entonces, de esta ecuación, que corresponde a la sección 1, vamos a reemplazar Y1, ya Y1 es 0.9, 2, este 2, M vale 2, como vemos aquí, que es este 2, y Y1, que es 0.9, que es esta Y1, más 3 por B. B es 6 pies, acá vemos que es el ancho inferior, y este 6 que divide es el 6 de la fórmula, este 6 que vemos aquí, el 6 del denominador, que es este 6, este 6, este 6. Entonces, ya el cálculo o esta operación, el resultado es 2.916 pies cúbicos. ¿Cierto? Ya tenemos entonces este término, este término, este término, este término. Es decir, ya yo conozco el momento en uno. ¿Sí? Entonces, el momentum en 1, que es lo que vemos aquí, pues este momento, el lado izquierdo, o momentum 1, que es con respecto a la sección 1, va a ser entonces caudal al cuadrado. El caudal, miren, el numerador es caudal al cuadrado, caudal es 290 elevado al cuadrado. La gravedad, que multiplica el área, entonces gravedad es 32, y el área, ya la hemos calculado que es 7.02, que es la que vemos aquí en la sección 1, más, esta ecuación muestra un más del producto entre la profundidad del centroide del canal y el área de esa sección. Entonces, como eso ya lo hemos calculado, este término es este, que es el que leímos en tablas, entonces ese valor es 2.916, que es este término aquí. Entonces, esto da 375 pies cúbicos. Este es el momentum 1. Momentum 1 es 375 pies cúbicos. Entonces, con este valor se iguala al momentum en 2. ¿Cierto? Ya este momentum 1 es el que calculamos en el paso anterior.
Y sabemos que el momentum 1 es igual al momentum 2, es decir, momentum 1 es igual al momentum 2 y esto va a ser igual a 375. ¿Cierto? 375, que es el valor que calculamos aquí. Entonces, esto que hace parte del momentum 1, ya lo habíamos calculado que es 375, ahora me falta relacionar el momentum en 2. Entonces va a ser caudal al cuadrado sobre G por el área 2 más el producto entre Y sub C en 2, que es la distancia desde la profundidad del agua hasta el centroide del canal, por el área del canal en 2, el área de sección transversal en este punto 2. Entonces lo que se hace es que ya bueno, expresamos todo en función de Y. Entonces el caudal de esta fórmula queda, bueno, caudal es constante, el flujo es estable, la gravedad también es constante, queda expresado. Esta área 2 que vemos aquí, que multiplica la gravedad, esta área 2 multiplica esta gravedad, es esta misma área. Entonces esta área, ya sabemos que para un canal trapezoidal, la ecuación es esta, B más M por Y por Y. Entonces va a ser B más M, como es en 2, se le coloca Y2 y Y2. Entonces ya tenemos este término. Perdone, ya tenemos este término. Ahora vamos a relacionar el otro término, que es este que está aquí. Ya hemos visto que esto salía de tablas para un canal trapezoidal. Acá lo vemos que es Y al cuadrado sobre 6, que multiplica a 2MY2. ¿Por qué Y2? Porque estamos analizando la sección 2, más 3 veces B, que es esta ecuación que vemos aquí. Son las mismas. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que conocemos, o las constantes. Entonces, el caudal es 290, acá está 290, pero el caudal está elevado al cuadrado en la ecuación. La gravedad es 32.2, esto que hace parte del área 2. Entonces ya tenemos que el ancho es 6 pies, acá lo tenemos el ancho, más esta M2, que es esta 2 que vemos aquí. La profundidad 2 es la que quiera hallarse, no se conoce, va a ser obviamente una incógnita, va a quedar Y2. De esta ecuación Y2 al cuadrado, Y2 al cuadrado sobre ese Y2 no se conoce, por lo tanto no se puede reemplazar un valor. El 2 de la ecuación, el M de los taludes, que es 2, Y2 no se conoce, más 3 veces, que es de la fórmula por el ancho. El ancho es 6 pies, el ancho inferior de ese canal trapezoidal. Entonces, si ustedes solucionan esta ecuación, pueden hacerlo por tanteo en la calculadora, por algún método numérico para hallar esa raíz, o pueden utilizar Excel. Entonces yo usando Excel o iterando esta profundidad en 2 es 6.85 pies. Vemos que esta ecuación no se puede despejar Y porque no es tan fácil o es una ecuación implícita. Y por lo tanto hay que acudir a algún método o alguna herramienta que permita solucionarlo. Entonces la profundidad aguas abajo del resalto es 6.85, es decir, esta profundidad aquí es estos 6.85 pies. Entonces paso de 0.9 pie a 6.9, más o menos, aproximadamente 6.9 pies o 6.85. Y esa es la solución del problema, realizando esos cálculos y aplicando el principio de momento. Esto era lo que le quería compartir por hoy. Ahora falta la parte interactiva, ¿sí?